Bueno, mientras te pones, yo sigo platicando. Proyectos 8, siempre tratamos de hacer una vinculación de los alumnos y el taller con un cliente o alguien que funja la figura del cliente que hace una encomienda directa hacia los alumnos. Nuestro primer taller hicimos vinculación con el Infonavit, en el que junto con Armando Hashimoto y Cedillo nos dieron la encomienda de repensar lo que se hizo en APAN y cuál iba a ser el futuro, que era incierto para APAN, dado al cambio de gobierno. Fue muy interesante como trabajar con ellos, de la mano con Infonavit, conocer los proyectos de Infonavit, las oficinas de Infonavit y hacer como el viaje a APAN y conocer los proyectos de primera persona. A partir de esta primera vinculación, pensamos en que las vinculaciones tenían que tocar otros temas, ser tanto públicos como privados. Y entonces el siguiente semestre hicimos una vinculación con un cliente privado en Proyecto Público PRI, en el que él tenía una agenda para hacer como eventos y pues como comercial. Pero el tema era cómo atacar un edificio de preservación histórica y cómo hacer una intervención dentro de él. El siguiente taller lo hicimos en vinculación con la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es parte del video que están viendo ahora, que era cómo crecer y extender el campus de la universidad. El siguiente taller lo hicimos con un cliente privado de un desarrollador inmobiliario que era Reurbano, que tenía un inmueble en Pujibet, cerca del mercado de Pujibet, y que no sabía cómo atacar este edificio, y era el tema de cómo atacar un edificio en preservación y cómo explotarlo en desarrollo inmobiliario. Entonces los chavos tuvieron el contacto con Reurbano y como sus como demandas como desarrollador inmobiliario. En este último taller hicimos una vinculación de espacio público-privado, de coinversión pública y privada de la Delegación Miguel Hidalgo con inversionistas privados para contraatacar el predio que está frente a la alcaldía y que tenían como esquema hacer una coinversión en que la parte privada hacía renta en edificio y donaba parte del edificio a la alcaldía Miguel Hidalgo. A partir de esto, Pilar va a explicar cuáles son los marcos teóricos que hemos seleccionado para cada una de estas vinculaciones. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a Escuadra. Bueno, los videos que vimos ahora, los semestres, si bien tenemos este vínculo con un interlocutor externo, enfocamos siempre un marco sobre el cual trabajar cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, primero hablábamos de preservación de una preexistencia, de cómo entender la preexistencia y qué tan radical o conservador se puede ser frente a ella. En Culiacán trabajamos evidentemente con un microclima, cómo generamos un microclima en un espacio árido donde tiene que ser además un campus, es decir, una densidad mucho más abierta, campus universitario. En el tercero, en coinversión, la dificultad hablaba de cómo convivir con instancias públicas, con servicios del gobierno, un privado, ¿no? Como la residencia y el gobierno pueden llegarse a juntar, de qué manera. Y para este semestre consideramos, bueno, como se ha mencionado, ¿no?, la importancia de la situación actual. Siendo un taller sustentable, ¿no? Si la definición de sustentable es la capacidad que tiene una sociedad para hacer uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras, la estrategia que proponemos hoy es identificar qué recursos ha generado la situación actual y entender con ello cómo podemos trabajar en una forma construida y en una arquitectura que se comprometa con la ciudad, ¿no? Partiendo un poco de la reflexión de Mark Fisher en Lo raro y lo espeluznante, el que haya algo donde no debería haber nada y que no haya nada donde debería haber algo, que es lo que vivimos hoy como ciudad, los roles inversos del espacio público, el contexto actual de transformación del espacio público mediante las regulaciones que habrá que imponer en mayor o menor medida, desde luego, regulaciones de higiene. ¿A qué nos referimos nuevamente cuando hablamos de sustentabilidad, ¿no?
vamos a aprovechar esto para construir una reflexión sobre el impacto de la forma construida, cómo manejar estas nuevas densidades impuestas para preservar la higiene y la distancia física, y cómo vamos a intervenir y recuperar en infraestructuras obsoletas, entre comillas, para quizás transferir densidades desplazadas, ¿no? Entonces ese es un poco el reto de nuestro taller ahora, trabajar con los nodos de alta densidad en la ciudad, y tomaremos para ello la estación de Metro Cuauhtémoc en la colonia Juárez, que tiene como varios retos a afrontar, como es el mercado, las vialidades adyacentes, etc. O sea que me escuchó, es que estoy bien, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí te escuchas, Margarita. Para concluir, solamente quisiera enfatizar en el objetivo general de todos los talleres de Proyectos 8, que están dirigidos a estimular en los alumnos un pensamiento crítico, que suena como algo muy banal, pero hemos decidido como comprometernos a partir del proceso creativo. Entonces, lo que logramos hacer es, ¿se escucha o no? Sí, se detuvo el video nada más. Ah, se detuvo el video, vale. Bueno, como decía, las 4 etapas del proceso creativo básicas las hemos como combinado con las 4 etapas básicas del proyecto en la arquitectura, ¿no? Como siendo la primera etapa la conceptual, la relacionamos con la etapa de detectar el problema. Y aquí el alumno tiene que hacerse responsable de detectar ese problema a partir de análisis de unos referentes, y desde ahí asumimos el proyecto desde una postura, digamos, incómoda para el alumno, donde no se le dice exactamente qué es lo que hay que hacer, sino que se le plantea un escenario donde él tiene de manera individual, a través de sus intereses personales, identificar ese problema y comenzar a definir el programa arquitectónico, no nada más la forma, ¿no? Sino también el programa. En la segunda etapa, que sería el anteproyecto, buscamos tipos de comportamientos espaciales. Todavía antes de brincar a la forma, intentamos explorar una lógica más sistemática, ¿no? De entender cómo el problema que identificó puede responderse de diversas maneras. Y para la parte del proyecto arquitectónico se selecciona una de esas opciones y comenzamos a trabajar. Y ahora poniendo como mucho énfasis en la expresión, ¿no? En el lenguaje arquitectónico que cada propuesta habría de desarrollar. Es por eso que se ven en estos videos como diferentes maneras de aproximar el problema. Y concluimos con la etapa, quizá que no de ejecutivo, pero sí de producción final, en la cual abocamos a la metacognición. Y aquí pedimos a los alumnos que se hagan conscientes del proceso que han creado, con la ambición de que esto pueda hacerse refinado o mejorado. Bueno, eso es como nuestra intervención. Buenísimo. Muchísimas gracias a los 3. Y No sé, perdón por interrumpir su clase. ¿le alcanzaste a explicar lo que sigue o no? ¿No, verdad? No sé quién tiene el control. Si pueden pasar a la próxima. Bueno, esta es un poco la imagen muy reciente que probablemente muchos hayan visto ya. ¿A qué nos referimos con un nodo de alta densidad, ¿no? ¿Qué significa regular este espacio? No solo con las flechas que ahora se pintan en el suelo, sino en forma construida. ¿Cuál sería el resultado de esta nueva manera de percibir o de construir el espacio público? ¿A dónde se va la densidad que tenemos que desplazar de aquí? Si se va, emprender un poco ese debate en el salón y definirlo a través de un proyecto concreto. Sí, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias a los 3. Suerte en su clase.